Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CANX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CANX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanxschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CANX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CANX Tutor del aula de alto rendimiento de iCANX School. Hoy vamos a seguir viendo ETS. En concreto, este vídeo tutorial vamos a hablar de la pestaña que nos falta de configuración, y también vamos a hablar sobre el entorno de trabajo. Bien, sobre la pestaña configuración vamos a hacer unas pinceladas. El motivo es que mejor por defecto aquellas personas que se vayan a introducir en CANX, hasta que no se vean verdaderamente sueltas, que dejen por defecto la configuración que hay en la pestaña configuración, ¿de acuerdo? Aún así vamos a dar algunas indicaciones sobre para qué sirven algunas cosas. Por ejemplo, a ver, nosotros podemos introducir aquí en logo para informes, podemos introducir cuando se imprimen los informes. Estoy ahora mismo en la pestaña configuración, aquí en presentación, pincho en presentación, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero imprimir un informe con ETS, el software me permite poner mi logo, el logo de mi empresa, dentro de ese informe, ¿de acuerdo? La dirección para colocar ese logo se establece aquí, ¿vale? También se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número de pasos que podemos deshacer. Ese número lo podemos establecer aquí, ¿de acuerdo? También a la hora de pegar o de hacer una copia del proyecto, podemos hacer o bien un pegado normal o un pegado especial. En el pegado especial se pega todo en sí, todo lo que lleva en sí el proyecto. Vale. En la pestaña idioma podemos cambiar el idioma tanto de lo que es la LTS, aquí de los textos de ETS, como también de los parámetros, digamos, del producto, ¿vale? De los productos que introducimos en ETS. El catálogo en línea, bueno, el catálogo en línea lo vimos en el video tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Aquí es donde vamos a especificar la dirección donde se va a guardar los archivos de proyecto, ¿vale? También se nos marca un número de recuperación, de un número máximo de deshacer, de veces que puedo deshacer los pasos que he ido andando. En la resolución de problemas, ETS me permite conectar con un soporte técnico de CANX para dar notificaciones de incidencia. ETS tienes una herramienta para esto, ¿no? Para este diagnóstico de errores, ¿vale? Hay dos tipos, el estándar y el avanzado.
el avanzado o el ampliado se recomienda solamente cuando los técnicos de KNX no lo soliciten, ¿de acuerdo? Mientras tanto, solamente utilizamos el estándar. Para hacer estos informes, para generar estos informes de errores, nos dan unas opciones para limpiar la caché y así depurar un montón de información que no tenemos que enviar, ¿de acuerdo? Pues aquí es donde borramos la caché. Bien, importar, exportar, las opciones de exportar el proyecto, nosotros por defecto las tenemos todas validadas para que una vez que exportemos el proyecto se haga de forma completa. Los accesos directos para las teclas rápidas, ¿de acuerdo? Podemos modificarlas desde aquí, podemos poner las que nosotros más cómodos nos sintamos. Y la impresora de etiquetas, bueno, esto está que no podemos modificarlo, pero deciros una cosa curiosa, es que en esta dirección de archivo donde se instala ETS, este archivo que acaba en KNX-PNG es esta foto. Esta foto es la que sale en el informe de KNX, por ejemplo, en vista de edificio, de topología, ¿vale? Junto con el logo que nosotros hayamos puesto en la otra dirección. Bueno, pues nosotros si queremos podemos quitar el logo KNX, nosotros particularmente no lo quitamos porque queda chulo. Nosotros no lo que digo, nosotros podemos especificar una foto distinta a esta, cambiándola siempre y cuando tenga la extensión knx.png. ¿De acuerdo? Esto es como dato curioso. Si queremos cambiar eso, cambiamos esa foto por otra con la extensión knx.png y nos preguntará si queremos sustituirla, la sustituimos en esta misma dirección y ya aparecerá, no aparecerá la foto de KNX, aparecerá la foto que hayamos introducido, ¿vale? Como digo, poco más de lo que os he explicado, no toquéis, ¿vale? Poco más, no toquéis. Son los valores que prácticamente se insertan por defecto cuando se instala ETS. Vale, vamos a hablar sobre el entorno de trabajo de ETS cuando hacemos un proyecto. Para ello, antes vamos a crear un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Nos vamos a vista general, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a llamar video tutorial. Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el video tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS y con este curso esa solución te la podemos dar. El contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente, muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de viviendas, donde toda la vivienda. Le vamos a decir que nuestra backbone, nuestra línea de áreas va a ser en par trenzado y que vamos a tener un estilo de direcciones de grupo de 3 niveles. Creamos el proyecto, ¿vale? Se nos crea ya el proyecto, se nos va directamente a la vista de edificio, ¿vale? Pero quiero volver de nuevo a las características de mi proyecto para que veáis todas las opciones que tengo, que esto ya lo hemos visto en otro tutorial anterior, ¿vale? Todas las opciones que tengo para editar las características de mi proyecto. Puedo ponerle el número de proyecto, número de contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy, fecha de finalización se le voy a dejar abierta, estado se lo voy a dejar en edición, ¿vale? Y ni le vamos a poner contraseña, ni los dispositivos van a tener contraseña, las direcciones de grupo sí van a estar en 3 niveles.
ni seguridad, ni registro de proyecto, ni archivo de proyecto, todavía no vamos a añadir nada, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora sí nos vamos a ir a nuestro proyecto. Aquí es donde vamos a trabajar, digamos, en ETS, donde vamos a diseñar nuestro proyecto. Este tutorial no está destinado a empezar a explicaros esto. Esto lo explicaremos en otros tutoriales. Vamos a ver cómo podemos movernos en el entorno de trabajo. De eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, si nos vamos al entorno de trabajo, nosotros podemos abrir distintos paneles de trabajo. Los paneles que tenemos son el de edificio, que es el que se nos ha abierto, dirección de grupo, topología, raíz de proyecto, dispositivos e informes. Todo esto lo veremos en detalle en tutoriales que iremos haciendo, ¿vale? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es abrir otro nuevo panel, que es el de direcciones de grupo. Como teníamos abierto el de edificio, ¿de acuerdo? Tenemos abiertos dos paneles. Esto lo he hecho para enseñaros a mover el entorno de trabajo. El entorno de trabajo lo puedo tener así en modo horizontal o lo puedo poner en modo vertical, ¿vale? En modo vertical es más, digamos, ETS3, ¿no? Yo trabajaba mucho en ETS3 con este entorno vertical. Bien, esto lo podemos cambiar, como digo, aquí. Dividir los paneles horizontalmente o verticalmente. Yo particularmente trabajo en vertical, ¿de acuerdo? Estos paneles, tal y como yo lo establezca, los puedo memorizar. Una vez que ya tengo este panel, puedo memorizarlo. Puedo crear este panel, este entorno, digamos, que se va a llamar edificio más direcciones de grupo. Le doy a guardar. ¿Y con esto qué he hecho? Con esto lo que he hecho es que cuando yo cierre alguna ventana y quiera volver al entorno que tenía antes, simplemente tengo que cliquear en él. ¿De acuerdo? Y me lo abre. De esta manera puedo tener distintos paneles abiertos en función de a lo que vaya a trabajar y lo que vaya a hacer. Eso lo veremos en otros tutoriales. Entonces, como digo, con esto lo que estamos haciendo es memorizar esos entornos de trabajo, ¿vale? Bien, como digo, tenemos todos estos paneles de trabajo: edificio, dirección de grupo, topología, raíz de proyecto, dispositivos, ¿vale? Siempre tengo la ventana de propiedades a mi derecha, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver las tareas pendientes que nos quedan. Normalmente aparecen cuando vamos programando aparatos y tal, se van viendo las tareas que van quedando pendientes. Vemos el historial de trabajo que vamos teniendo y lo podemos deshacer paso a paso. ¿Cuántas veces le puedo dar a deshacer? La que hayamos puesto en la ventana, en la pestaña de configuración. ¿Recordáis lo que he dicho antes? ¿Vale? Bien, más cosas para ver aquí en la ventana de trabajo. Pues podemos desde aquí también deshacer la última operación que hayamos hecho. Podemos imprimir los informes, podemos cambiar el entorno de trabajo tanto horizontal como vertical. Podemos poner en marcha el monitor de bus y grupos. Eso lo veremos también en otros tutoriales. También el catálogo, que estuvimos viéndolo también desde aquí, se puede lanzar, ¿vale? La ventana de catálogo. ¿Acordáis que lo hemos visto en otro tutorial? Pues desde aquí, perdón, ¿dónde estaba? Desde aquí se puede otra vez lanzar, ¿vale? Tenemos también las herramientas de diagnóstico que antes las habíamos visto desde la pestaña Bus, ¿vale? Desde aquí también podemos utilizar la ventana de diagnóstico, información del aparato, dirección individual, dispositivo, comprobar proyecto, diagnóstico online de errores y diagnóstico online de la instalación. Esto es una herramienta de diagnóstico. Estas dos son las que os he referido, con la cual podemos mandar el informe de errores a KNX y que los chicos de KNX nos den soporte, ¿vale? A la hora de seleccionar comprobar proyecto, lo que hacemos es un chequeo de nuestro proyecto de ETS y nos saldrá un informe donde nos dan unas indicaciones de posibles fallos dentro de nuestro ETS, dentro de nuestro programa, ¿vale? Del trabajo que hayamos hecho en ETS. Normalmente es muy útil, porque voy a decir lo contrario, es muy útil, ¿vale? Desde aquí también podemos lanzar monitor de bus y de grupos.
Podemos exportar el archivo OPC. Os explico esto que es lo que es. Cuando realizamos un proyecto NTS, nosotros podemos exportar ese proyecto en un archivo que se puede importar a ciertos aparatos para que aparezca todo nuestro proyecto de direcciones de grupo y sobre todo direcciones de grupo en ese dispositivo. Por ejemplo, imaginaros un servidor web en el cual queremos importar todas las direcciones de grupo de nuestro proyecto, pues lo hacemos a través de esto, exportar OPC, se exporta al escritorio un archivo, nosotros con el servidor web rescatamos ese archivo y no tenemos que crear en el servidor web una a una las direcciones de grupo, sino que automáticamente aparecen exportando este archivo OPC, ¿vale? Bien, más cosas de esta ventana. Pues poco más. Desde aquí ya también podemos darle a programar los dispositivos una vez que lo hayamos parametrizado. Como digo, esto lo veremos más adelante. Podemos programar o bien programar todo, donde se programa dirección física, parámetros, direcciones de grupo, todo. Podemos hacer una programación parcial, donde solamente se programa aquello que se ha modificado. Podemos programar también la dirección individual. Podemos volver a sobreescribir la dirección individual en caso de que se no haya dado algún tipo de problema el programar la dirección. Y podemos programar solamente la aplicación, ¿vale? Bueno, pues este es el menú, digamos, donde vamos a movernos a la hora de realizar un proyecto, ¿vale? Es el menú, la barra de herramientas que tenemos donde vamos a trabajar en nuestros proyectos. Pues bueno, nos vamos a quedar aquí. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción al entorno de trabajo y a la pestaña de configuración. En los siguientes tutoriales ya empezaremos a trabajar en los distintos paneles de trabajo y los seguiremos explicando. Así que bueno, nos vemos en otro video tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.